Perfecto, comparto pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar la clase de hoy. Vale, nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, justo aquí, ¿vale? Terminando lo que vimos el otro día, que eran las fases de creación de nuevo producto, que es el tema de las prácticas que os he mandado, ¿no? Pues vamos a comenzar la última parte de este tema, que es un tema muy largo, ¿vale? Este año respecto al año pasado, la novedad, el año pasado había 10 temas, pero eran temas más cortos, y este año son 6 temas un pelín más largos, ¿no? Y a veces da la sensación de que, ¿no? que los temas duran mucho, pero es por eso, porque el temario ha cambiado y este tema, el precio, iba aparte, etcétera. Pero realmente sí que tiene sentido juntar, ¿no? Los temas tal como los tenemos de precio, offering, ¿vale? El producto ampliado, dentro de las cláusulas del producto ampliado, una de las más atractivas y de las que más podemos trabajar en una empresa siempre va a ser el precio, con lo cual sí que tiene sentido. Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De las dentro de las empresas, cómo pueden Profesora, trabajar. Sí, ¿esto es tema 5 o tema 6? esto sigue siendo tema 5, ¿vale? Que es un tema muy largo, Vale, ¿vale? ok, ok. Perfecto. Entonces, como os iba diciendo, vamos a hablar dentro del tema 5, que es bastante largo. La parte final es el precio. ¿Por qué está ubicado en el tema 5? Porque el tema 5 va sobre el precio, sobre el producto ampliado, sobre la creación de valor, ¿vale? La propuesta de valor, sobre la posibilidad de que dentro de nuestra estrategia tengamos que crear un producto nuevo, como lo haríamos con esas fases, pero dentro de ese producto ampliado, una de las variables que seguramente más vamos a trabajar y además en marketing industrial con muchísima más libertad es la variable del precio. Entonces, por eso está incluido aquí. Vale, fijaros, por ejemplo, en esta ilustración, que ya sabéis que todas las ilustraciones se sacan del libro de Miquel Mesonero, viene un poquito todas las variables del precio en el marketing mix, ¿no? Vemos que el precio está justo a la izquierda, al lado de producto, lo veis, ¿verdad? Producto y abajo precio. Y dentro de esa estrategia de precios, pues ya a la derecha comunicación, distribución, red comercial, etcétera. Entonces es interesante porque nosotros podemos trabajar el precio dentro de nuestra estrategia también, y de hecho así se suele hacer. La única diferencia, a lo mejor que es bastante sustancial, entre el trabajo del precio hacia el cliente final y el trabajo del precio en empresas industriales, es que dentro del cliente final la política de precios suele ser bastante cristalina, es decir, se suele saber, ¿vale? Qué cuesta un producto, qué descuentos o bonificaciones hay al comprarlo. Sin embargo, en marketing industrial la variable del precio, aunque por supuesto se hacen estrategias y se hacen políticas de precio, unas y otras, suele ser una variable que no se ve. Es decir, tenemos que entrar a negociar con la empresa que nos compra para ya dejar ver nuestra política de precios. Es decir, no se ve tan claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que en marketing industrial, por supuesto, no trabajamos constantemente en estrategias de precio. De hecho, se hace muchísimo más. Lo que pasa es que el precio es una variable que los directores de cartera, los directores de cuenta, tienen márgenes para poder trabajar. Y realmente vamos a encontrar que a lo mejor una misma empresa, Acerinox, ¿no? Firma un contrato con otra empresa de fabricación de materiales para hostelería, por ejemplo, y puede ser que ese contrato incluya X productos, X entrega, ¿no? X servicio y tenga un precio que oscile entre 20, 30, 40% mayor o inferior a otro contrato que se haya firmado casi en la misma franja de tiempo con una empresa muy parecida. Pero los negociadores suelen tener bastante margen a la hora de fijar ese precio. Por lo tanto, es una variable que podemos trabajar muchísimo, pero suele quedar, ya os digo, secreta o suele quedar un poco no tan cristalina, no tan clara como la estrategia de precios en cliente final. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos en los objetivos del precio, el precio no es una cosa que se pone, venga, ¿cuánto le pongo? X. No, evidentemente no. Y mucho menos en marketing industrial, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es el precio y las políticas de precio dentro de nuestra estrategia, como siempre, ¿no? Siempre pensamos antes de actuar. Entonces, primero, el precio como variable de estrategia. ¿Por qué vamos a trabajar o cuáles son los objetivos del precio? Pues nosotros vemos que tenemos objetivos prioritarios,
que tenga un margen del beneficio, obviamente, ¿no? Si no estamos trabajando a pérdidas, si trabajar a pérdidas a medio plazo ya es destructivo para la empresa. Aumentar o estabilizar la cuota de mercado, otro objetivo que podemos intentar trabajar o fijar con nuestra política de precios. Maximizar el flujo de dinero a corto plazo, es decir, conseguir la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo posible, porque yo necesito flujo, necesito capital, ¿no? O rentabilizar las inversiones, evidentemente, y mucho más en marketing industrial, cuando trabajamos en la creación de un nuevo producto o en la línea de un nuevo producto o el desarrollo de una estrategia, pues hay unas inversiones y ese precio, la estrategia correcta de precio, el fijar suficiente margen me va a hacer rentabilizar las inversiones. Eso creo que se entiende fenomenalmente bien. ¿Cuáles son otros objetivos secundarios? Pues maximizar el beneficio a corto plazo, evitar o afrontar a la competencia, el precio como primera barrera para poder trabajar contra mi competencia. Vale, veíamos, por ejemplo, en el tema anterior, que una de las estrategias que teníamos que trabajar muy bien era la estrategia cuando hay competencia, ¿no? Y veíamos que una de las variables era ser líder de costes, es decir, trabajar con precios los más competitivos, por ejemplo. Y es que el precio me puede servir muchas veces para fijar mi posición respecto de la competencia, evitarla o afrontarla, como dice aquí. Y luego estabilizar precios y márgenes de utilidad. Vale, pues básicamente son las razones por las cuales las empresas establecen estrategias, ¿vale?, a la hora de fijar esos precios. Bueno, ¿por qué el precio es tan importante? Está claro, y aquí fijaros que hacemos mucho hincapié en esta idea. Dentro de todos los tipos de marketing que hay, está claro que el marketing al consumidor final, el precio quizá tenga un componente mucho más de fuerza, porque es primero más cristalino y porque hay muchísima más competencia que suele hacer estrategia de precios a la baja. En marketing industrial, el precio es verdad que no es una variable que sea la más importante. Ya lo hemos venido repitiendo durante todo el temario, que al comprador industrial el precio le tiene que parecer interesante y estratégico, pero no es lo que va a decantar la balanza, porque hay otras variables que son muchísimo más importantes para una empresa compradora. La calidad, la regularidad de los productos, la seguridad de la entrega, el servicio, el soporte técnico, son criterios que son muchísimo más importantes que el precio. Sin embargo, evidentemente, si no el precio, si los acuerdos financieros, ¿vale?, que van suscitados a ese precio y a esa operación, sí que son importantes y sí que son considerados como una parte del precio. En el caso de bienes de capital, el leasing, por ejemplo, es común ofrecerlo como alternativa de precio o financiación. También en marketing industrial, por supuesto, se aplican descuentos de gremio y descuentos por cantidad, ya que suelen ser cantidades muy elevadas. Entonces, sí que es importante que entendamos que si bien el precio tal como lo entendemos por unidad no es lo que va a decantar la balanza, porque por delante están otros criterios como calidad, regularidad, seguridad, ¿vale?, servicio, soporte técnico, sí que es cierto que dentro del marketing industrial, más que de precio, se negocia mucho el tema de la financiación de los acuerdos, ¿vale? Y ese tipo de operaciones están incluidas en el apartado de precio. De igual manera, se suele trabajar con fórmulas como el leasing, ¿vale?, y se suele aplicar descuentos por grandes cantidades. Eso es una cosa que suele ser habitual. Entonces, ¿qué se entiende por precio en las organizaciones industriales? Vale, pues aquí viene una definición, ¿vale? Pero yo me quedaría con la de Webster, ¿no? El precio debería considerarse como una parte más de la oferta del producto, tal y como sugiere la definición anterior, y un atributo de la oferta. La importancia del precio en la estrategia empresarial se debe a que, uno, juega un papel muy importante en la percepción del comprador, ¿vale? Por eso en compras industriales el precio se enseña después, ¿vale? No es una variable principal. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos posicionamos por el precio, ya sabéis que aparece en la mente de nuestra unidad compradora determinadas ideas, ¿no? Si somos demasiado caros, pues puede ser una oferta que pueda ser declinada, pero sí que aparecen atributos interesantes como, bueno, es caro, debe ser muy bueno, debe tener características especiales. Si somos demasiado económicos, también
aparecen percepciones en la mente del comprador. Y es que el precio, queramos o no, fija un poco la imagen de nuestra empresa, el balance de nuestra empresa. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Además, determina la estructura de costes del cliente. Es decir, si yo soy una empresa industrial que quiere comprar planchas de acero inoxidable porque quiere fabricar a su vez maquinaria para la hostelería, para mí que Acerinos coloque la plancha a X euros el kilo, me determina toda mi estructura de gastos de la empresa compradora, con lo cual es una barrera de entrada peligrosa, ¿vale? Colocarnos como el más caro sin conocer bien, ¿vale? Lo que necesita la oferta, lo que necesita la unidad compradora. Por eso el precio se suele decir al final, porque los negociadores, ¿vale? Primero el cuerpo de ventas, pero el cuerpo de ventas guiado por la estrategia de la empresa, tiene que conocer muy bien qué es lo que necesita esa empresa compradora a través de su propuesta formal, pero también de esas conversaciones informales que van a ir surgiendo en esa negociación. Debo conocer muy bien hasta dónde llega esa propuesta, hasta dónde llega esa oferta compradora. Bueno, tú necesitas puntualmente una serie de planchas de acero para fabricar esto, o necesitas esto sustancialmente varias veces al año porque fabricas X maquinaria todos los años. Si es una opción, si es la opción 1, podré trabajar con una estrategia de precios X, y si es la opción 2, quizá me interese trabajar con una estrategia de precios que aplique grandes descuentos por larga duración, con lo cual me interesa mucho fijar este cliente porque es un cliente que recurrentemente necesita comprar su materia prima, en este caso son planchas de acero, para poder fabricar, por tanto, su maquinaria para hostelería. Entonces, si voy a conseguir ese tipo de clientes, un cliente estratégico importante, y puedo trabajar mi estrategia de precios, ¿vale? Por eso os digo que en marketing industrial vamos a encontrar primero una recepción de la oferta y un estudio muy grande de cuán grande puede ser esa oferta antes de que yo trabaje con mi estrategia de precios, o quizá tenga una estrategia de precios fijada un poco a la carta, que suele ser lo habitual, ¿vale? Para el vendedor, además, define la rentabilidad así como los márgenes. Evidentemente, nosotros que somos los que vendemos las planchas de acero, tengo que afrontar no solamente la venta del producto sí, sino todo lo que ese producto ampliado confiere. Es decir, yo puedo dejarte la plancha de hormigón, la plancha de acero, a un precio muy competitivo, pero no me tengo que quedar ahí, porque se supone que yo te estoy dando soporte técnico, postventa, servicio de reparación. Me tiene, ¿vale?, que salir ese margen, aunque sea un mínimo margen, si no, no me compensa. Hay muchas veces que en esta operación que intentamos fijar para conseguir el máximo número de clientes, muchas veces finalmente la unidad vendedora se equivoca porque no tiene en cuenta el coste fijo que supone para la empresa no la fabricación de las planchas de acero, que eso seguramente será lo de menos, sino todo el servicio de postventa que va incluido después. Entonces, por eso es una variable interesante y una variable en la que todo ese servicio de postventa debe ir repercutido en el precio, porque si no, al final lo que estamos haciendo operaciones totalmente lejos de la rentabilidad. Entonces, por lo tanto, el precio es una variable muy interesante a la hora de gestionar el ciclo de vida del producto. Es decir, ya sabéis que dicen hoy en día que están los productos, digamos, fabricados con obsolescencia programada, ¿no? Es decir, a X años se estropean y ya hay que comprar otro. En el mundo del marketing industrial, evidentemente, esto no es tan descarado porque no funcionaría, pero sí que es cierto que tenemos muy bien que gestionar, pues eso, cuántas planchas de acero me puede hacer falta para este comprador, qué duración tiene esas planchas, si tiene algún tipo de reparación o rotura, y más o menos cuánto tiempo tardará ese comprador en volver a solicitarme a mí de nuevo esas unidades, pues porque ya han quedado desgastadas, etc. Eso también hay que medirlo, ¿vale? Si yo voy a fabricar un producto o un servicio que yo sé que tiene una rotación alta, es decir, que al año me tienen que pedir otros porque ya las piezas están desgastadas o lo que sea, pues puedo jugar con una variable de precio más baja porque sé que va a haber una rotación amplia. Pero pues si, por ejemplo, mi producto es un producto de una alta durabilidad y
baja capacidad de reparación, pues al final yo sé que ese precio debe ser más alto porque te voy a vender y a lo mejor no te vuelvo a ver en X tiempo. Entonces son cosas que tenemos que ver. Vale, el precio como variable de marketing. En el ámbito industrial se habla muchas veces de la falta de competitividad de precios por miedo a la guerra de precios. Y como yo os decía, eso no es verdad. Dentro de las empresas, del marketing industrial, dentro de empresas que venden a otras empresas, hay verdaderas guerras de precio. Lo que ocurre es que están ocultas, están camufladas. De hecho, las empresas industriales se hacen mucho espionaje precisamente porque es muy difícil conocer cuál es la política de precios de la competencia, ya que no aparece en ninguna parte. Y de hecho varía mucho de cliente a cliente. Por lo tanto, sí que hay guerra de precios, sí que hay competitividad de precios. Lo que no hay es, digamos, una guerra abierta, sino que todo es mucho más camuflado. Vale, Velasco nos cuenta que las empresas industriales, por supuesto, realizan reducciones de precio y descuentos, pero no están señalados en los catálogos, por lo que os decía, para que, digamos, las empresas de la competencia no los tengan en cuenta, pero sí los hacen, ¿no? También habla de que la influencia del precio puede ser matizada por el tipo de producto o la posibilidad de probar los productos antes de la compra. Es decir, veis que aparecen un montón de variables que nos habla de esa flexibilidad total, ¿vale? Respecto a la política de precios. Dice, la escasa sensibilidad a la variación del precio es discutible, sobre todo porque aquellos productos cuya calidad puede examinarse fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que no es verdad que haya una escasa sensibilidad de la variación de precio. Evidentemente, la unidad compradora sí que es sensible a variaciones en el precio, pero sobre todo a variaciones en todo el producto ampliado, ¿no? Dice, el peso y la rigidez de la estructura de costes en el precio final varía en función de la incorporación o no de dicho producto o servicio en el producto final. Vale, un poco repetir la misma idea, ¿no? Aquí viene Profesora, Sí, ¿puedes repetir lo de la sensibilidad? Que no lo termino de ver. O sea, claro. yo sí que tenía en la cabeza que no había tanta sensibilidad al precio. Claro, es lo que hablamos. No hay tanta sensibilidad al precio en el sentido de que en comprador industrial, la unidad compradora valora todas las cosas que hemos dicho, ¿no? La seguridad, la fluidez, la garantía, ¿no? Es decir, dentro de todas las variables, el precio, desde luego, no es la principal. Pero es mentira, o un poco los investigadores que han trabajado en la redacción de este libro habla de que, vale, es cierto, no es el parámetro que más se mide, pero tampoco es verdad que no sea sensible la empresa compradora a la variable de precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no es cierto, porque para la empresa compradora sí es importante, ya no es que tenga un precio o no, sino que haya una política de precios, que puede ser que el precio no se mueve, pero que si se mueve si hay grandes compras, o por ejemplo el precio no se mueve, pero incluimos la variable de la financiación, ¿vale? Con lo cual lo que viene a decir es que sí, el precio y su variabilidad sí que mueve la sensibilidad de la empresa compradora. No es la opción número uno por el que te van a comprar, pero sí que sí que hay sensibilidad hacia una buena política de precios. Eso es lo que quiere decir, Miriam. Vale, sí, lo entiendo. Perfecto. Entonces, veíamos en el libro este de Miquel Mesonero que hablan que la regla de oro de la venta industrial es, fijaros, nunca hablar, nunca hablar de precio con nadie antes de haberlo convencido acerca de la calidad de la empresa y de usted mismo. Vale, por eso veremos que en las negociaciones de unidades compradoras con unidades vendedoras no se suele hablar del precio hasta el final. Mientras que a lo mejor en el marketing al consumidor final ya vemos que cada vez es más importante la variable del precio y que aparece de entrada, ¿no? En la mayoría de acciones marketingianas aparece el precio con algún tipo de descuento, pero aparece el precio. En marketing industrial veremos que no, que nosotros vamos a intentar poner encima de la mesa las otras variables que sabemos que son más importantes, fluidez de pedido, garantía, seguridad, formación, servicio postventa, y luego ya hablaremos del precio, entendiendo muy bien cuál es la propuesta de la unidad compradora para poder adaptarla con nuestras políticas de precios que fijaremos y que serán siempre las mismas en función de unos parámetros y poder trabajar la venta. No hay una venta en marketing industrial igual a otra. Eso es una cosa que tenemos que entender. Bueno, entonces,
Ya que tenemos claro que el precio no es algo que yo pongo ahí, sino que realmente merece muchísimo la pena trabajar en una estrategia de precios flexible con nuestra gente, con nuestra unidad vendedora y con nuestra gente de marketing, vamos a hablar un poco de cómo hacer una estrategia de precios, ¿no? ¿Qué es una estrategia de precios y un poco cómo se hace, ¿no? De nuevo, ya sabéis que este libro está lleno de guías con fases, etapas, ¿no? O pasos para hacer cualquier cosa. Guay, porque nos permite de una manera muy fácil tener esquemáticamente pues un mapa de ideas de cómo se haría cada cosa y creo que bueno, que está muy bien que lo hayan definido de esa manera, ¿no? Aquí podemos ver lo que se llama The Pricing Wheel, que es la rueda del precio, la rueda de los precios, ¿no? Un poquito cuáles serían las etapas para fijar una buena estrategia de precios. La etapa número, las tenemos aquí desglosadas, ¿vale? Vamos a verlas rápidamente. La etapa uno, rol estratégico del precio. ¿Qué quiero? ¿No? Ya sabéis que pasa lo mismo cuando hablamos de la propuesta de valor, pasa lo mismo cuando hablábamos, por ejemplo, de crear un producto nuevo y en general pasa lo mismo en cualquier lado. Antes de mover una de las P's del marketing mix, antes de mover ninguna pieza de la ecuación, lo primero que tengo que pensar es cuál es la estrategia de este movimiento. Entonces, lo primero es cuál es el rol estratégico de mi precio, ¿vale? ¿Por qué voy a tener esta estrategia de precios? ¿Qué objetivo quiero conseguir con mi estrategia de precios, ¿no? Entonces, etapa uno, el rol estratégico del precio. Etapa 2, vamos a priorizar los objetivos que yo quiero alcanzar con mis precios. Etapa 3, definición de los determinantes del precio. Etapa 4, decisión sobre la estrategia de precios. Al final decidimos una por otra por otra. Etapa 5, selección del método de fijación de precios. Y etapa 6, implementación y control. Como siempre pasa en estas listas de etapas, yo aquí vienen 6, que están muy bien, pero quizá yo lo dejaría un poco en 3, ¿no? Realmente, a veces, muchas veces, estas nomenclaturas son como muy repetitivas, ¿no? Seguramente que vosotros también lo pensáis. Etapa 1, todo lo que tiene que ver, o fase 1, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las 3 primeras etapas, que es la etapa de estrategia y objetivos. Y defino, ¿no? Esos objetivos. La etapa 4 sería la fase 2, que me quedo decido con qué me quedo. Y la fase 3 podríamos implementar las dos últimas etapas, que sería selecciono el método de fijación de precios y lo pongo en marcha. Y ya está. Entonces, pero bueno, ya sabes que aquí los investigadores les encanta el 1.1.1 y bueno, ya han hecho 6 etapas. Lo importante, fijaros en esto, lo importante no es que sepáis que la etapa 5 se llama selección de métodos o que la etapa 1, ya sabéis que eso a mí no me interesa. De hecho, cuando estoy trabajando en una empresa de marketing industrial, vuestro director de marketing no va a decir, rápido, ejecútame la etapa 6. No. Con lo cual, estas son nomenclaturas que uno hace que son tan buenas como si hago yo una tabla propia y pongo más, dice que son 2 fases, ¿vale? Lo importante es que entendáis que, como en todo, hay una primera fase de establecer estrategia y objetivos, una segunda fase de seleccionar, ¿vale? Los objetivos o la estrategia que más me parece a mí que puede ser acertado. Y lo tercero, ponerlo en marcha. Y lo cuarto, ver qué ha pasado. Básicamente siempre vamos a repetir la misma, las mismas fases y quiero que os quedéis con eso más allá, porque yo no voy a preguntar cuál era la etapa 5 de la rueda de precios, porque me parece una estupidez preguntar eso, ¿vale? Voy a ir, las preguntas del examen y el caso práctico va a ser muy de la vida real. Yo no os voy a preguntar el 1.1.1 porque es que eso no sirve absolutamente para nada, pero sí que quiero que si hago una pregunta respecto de define o cuáles de estas etapas crees que entra dentro de la estrategia de precios y yo hablo de algunas etapas y pongo una que se llame la etapa de, yo qué sé, de estudio de mercado, pues no, esa etapa no existe o no está, ¿vale? Es decir, no voy a ser tan literal, quiero que entendáis las cosas bien, ¿vale? Y no os preocupéis tampoco en memorizar porque esto no es el libro gordo de PTT, pero sí tenemos que entender en qué consiste esas etapas. Entonces, fijaros, fase Mar, 1, sí, una cosa. ¿Has dicho que lo podemos dividir en tres o en cuatro? O sea, entiendo la primera,
que es ver la estrategia, o sea, ver la estrategia y fijar los objetivos. La Eso es. segunda que sería seleccionar qué objetivos y estrategia nos viene bien y Eso es. luego qué. Luego sería ponerla en marcha, ¿no? Dice selección del método de fijación de precios. Nada, una vez Ah, que la hemos eso. seleccionado, la ponemos en marcha, que sería implementación, ¿no? Y control. Pero yo implementación y control no lo pondría en la misma, por eso te digo que al final cada uno quizá haría esta rueda a su manera, ¿no? Yo haría etapa 1, 2 y 3, estrategia y búsqueda de objetivos, ¿no? Al final digo, pues haría esta estrategia y dentro de los objetivos, pues 2 o 3 objetivos. La fase 2 sería, venga, voy a decidir cuál, pues esta estrategia con estos objetivos. La etapa 3, por ejemplo, lo pongo en marcha, y la etapa 4 lo estudio si realmente me está sirviendo, ¿no? Por eso digo que más que centraros en etapa 1, etapa 2, porque a lo mejor si buscamos otro manual, viene, ¿no? Fases de... Pero decirte, estos son nomenclaturas de investigadores que en su momento pues, hicieron algún tipo de documentación y lo pusieron así. Pero más que eso, lo importante es que os quedéis con las partes de esa estrategia, que cómo hago una estrategia, pues vale, primero tendré que ver, como siempre, para qué voy a hacer esto, ¿no? Luego, cómo lo puedo hacer, si queréis lo planteamos por preguntas, para qué, cómo lo puedo hacer. Una vez que veo cómo lo puedo hacer de varias maneras, elijo la manera que voy a implementar, cuál voy a poner en marcha, porque además todas estas estrategias están siempre sujetas a resultados. Entonces, a lo mejor yo decido de 4 estrategias seleccionar una, de varias maneras de poder hacerlo, seleccionar una, lo pongo en marcha y luego me doy cuenta de que las empresas compradoras no se sienten atraídas por toda la estrategia que les estoy planteando y tengo que volver atrás y fijar otras estrategias, ¿no? Por eso digo que más que las nomenclaturas, que nunca me han interesado nada, me interesa mucho que entendáis lo que hay detrás de la estrategia de precios, ¿vale? Más allá de... No voy a preguntar cuál es la etapa 5, ¿vale? Me parece una tontería. Pero sí que lo tenemos que entender, por eso está desarrollado. Entonces, la fase 1, decisión sobre la importancia del precio en la política de empresa, ¿vale? Que corresponde un poco al rol estratégico. Pues al final tenemos que determinar hasta qué punto la estrategia del precio es relevante en su estrategia de empresarial. Para ello, deberá evaluar como primer paso las opciones estratégicas definidas en el plan. Es decir, recordar nuestra estrategia, ¿no? Si nosotros estamos haciendo dentro de una estrategia de cartera, eh, vamos a mirar los productos más fuertes, los productos más débiles. Los productos más débiles los vamos a eliminar y los productos más fuertes los queremos fortalecer. Quizá ahí una de las fortalezas dentro de mi estrategia de cartera es examinar esa política de precios para que todavía esos productos que son rentables, que ya han demostrado rentabilidad y fuerza, ganen en rentabilidad y fuerza. Y a lo mejor, por ejemplo, una de las cosas que las empresas suelen hacer dentro de esa estrategia de cartera es, bueno, esta unidad de productos o servicios que me está funcionando muy bien, ¿cómo puedo implementar, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar trabajando estrategias de precio? Bueno, pues podría, por ejemplo, lograr políticas de financiación que, por ejemplo, hasta ahora no tengo, para que este producto que funciona muy bien y me va fenomenal, todavía crezca más, porque sé que una de las palancas o una de las pequeñas palos que me rompe la rueda es que estos productos pues son de un precio caro y hay empresas a las que no estamos llegando porque no pueden comprar del tirón. Bueno, pues podemos añadir en mi política de precios financiación para que este producto que ya funciona fenomenal funcione todavía mejor, ¿no? O, por ejemplo, estoy haciendo mi estrategia y no la estoy haciendo de cartera, estoy haciendo una estrategia de crecimiento. Vale, quiero crecer y quiero crecer dentro de un mercado en el que no estoy. Pues entonces, como voy a crecer en un mercado en el que yo no estoy, voy a tener que entrar en un mercado nuevo. ¿Cómo voy a entrar en ese mercado nuevo? Pues ya veíamos la manera de hacerlo, ¿no? Pues voy a hacer una política de costes. Venga, voy a entrar como el producto más económico. Vale, ¿cómo voy a hacer esa estrategia de precios? Porque al final no puedo entrar y mantenerme como producto económico todo el tiempo. Entonces puedo entrar como producto más económico y trabajar con servicios, todos los servicios adicionales de servicio postventa, servicio no sé cuánto, servicio no sé qué, incluirlo digamos, en precio premium y trabajar con esa estrategia. O sea, ¿qué voy a hacer
en función de la propia estrategia que mi departamento de marketing en general me está planteando desde el principio, ¿no? Que fue lo que hablamos en el tema 4 o en el tema 3, no, en el tema 4, eso es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una estrategia competitiva centrada en el liderazgo de costes señalará con claridad la necesidad de emplear mucha energía en las decisiones de precio. ¿Vale? Entonces, primero, en función de la estrategia de mi empresa, veo dónde, ¿vale? En qué productos, en qué servicios tengo que planificar una estrategia de precios. No serán todos, evidentemente. Luego, priorización de los objetivos de precio. ¿Vale? Dice aquí, Martín Armario señala los siguientes objetivos válidos en una política de precios. Entonces vemos, objetivos orientados hacia el beneficio, el logro de una tasa de rentabilidad sobre el capital invertido. Objetivos orientados hacia el volumen, objetivos orientados hacia la competencia, objetivos orientados hacia la imagen y otros objetivos. ¿Vale? Entonces, el precio, ¿no? Mi política de precios, ¿hacia dónde va a estar orientada? Está orientada, por ejemplo, a conseguir un incremento del beneficio. Quiero conseguir más beneficios, por lo tanto, igual hago política de precios, creo diferentes unidades de precios para al final conseguir más facturación, ¿vale? O están orientados al volumen, es decir, trabajo una política en la que cuanto más me compres, diferentes tipos de estrategia de precio podrás tener. O, por ejemplo, quiero diferenciarme de mi competencia trabajando la competencia del precio, o quiero tener una muy buena imagen o mejorar mi imagen utilizando la política de precios. Ya sabéis que hay muchas empresas que la política de que el precio sea más caro es una cuestión de imagen. Es una cuestión de imagen de manera descarada, ¿no? Eso pasa muchísimo en el sector textil, por ejemplo. Encontramos diferentes marcas de ropa que compran en los mismos sitios, compran la materia prima en los mismos sitios, con lo cual no es que estén fabricando a un coste superior. Sin embargo, luego esa prenda de ropa está posicionada con un precio caro, ¿vale? Es como si comparamos Primar, ¿no? Que es ya sabéis, una gran cadena de ropa que tiene camisetas a 3, 4 euros, si lo comparamos, por ejemplo, con Zara o con Cortefiel. Sin embargo, si miramos las etiquetas de esos dos productos, veremos que tienen la misma materia prima y vienen del mismo sitio en su mayoría. Habrá excepciones, ¿no? Sin embargo, Cortefiel, por decir una marca que todos podemos conocer, trabaja una política de precios basada en la imagen. Es decir, no están buscando, hombre, evidentemente una cosa lleva a la otra, ¿no? Si el precio lo elevo porque tengo una mejor imagen, también evidentemente voy a tener más beneficio. Pero estamos buscando, o en este caso está buscando diferenciarse de la competencia también en un concepto de imagen. Yo que trabajo mucho con empresas, esto es una cosa que me lo plantean muchísimo. No, nos diferenciamos por nuestra imagen. No quiero bajar los precios porque tengo una imagen, ¿vale? Entonces, a eso es lo que se refiere estos objetivos de precio. Luego también hay otros objetivos como supervivencia, necesidad de obtener liquidez inmediata, por ejemplo. Entonces, dentro de mis estrategias, pues mi empresa tiene este año esta estrategia. Vale, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por dónde voy a tirar a la hora de armar mi política de precios? Lo que vamos a encontrar en la mayoría, vamos a encontrar siempre beneficio cuando estamos trabajando con empresas con una pobre estrategia empresarial, casi siempre. Lo más fácil es decir, no, el precio va a ser siempre coste más un margen, beneficio. Vale, suele ser habitual que os encontréis esto, pero es una, digamos, si tuviéramos que hablar de niveles de empresa básica, ¿no? Cuando encontramos empresas que van un poquito más allá, pues podemos encontrar objetivos orientados hacia el volumen, que también sería básico, beneficio y volumen son básicos, y luego ya la chicha empieza cuando empiezo a hacer objetivos orientados hacia la competencia, diferenciarme de mi competencia a través de la política de precios que estoy aplicando. Recordar, política de precios no es solo precios, política de precios es precio más luego todo lo que sería financiación, descuentos, promociones, ¿vale? Por eso no digo precio, digo política de precios, todo lo que hay detrás. Y luego ya encontramos otro tipo de empresas que el precio lo utilizan sobre todo para posicionarse o diferenciarse por su imagen. Entonces es muy interesante a la hora de estudiar bien todo esto, ver qué objetivos
por cuáles objetivos voy a priorizar. Fijaros que habla de la palabra priorizar. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos no son estancos, es decir, si trabajo beneficio no puedo trabajar imagen, o si trabajo competencia no puedo trabajar volumen. No, podemos trabajar ambas cosas, ¿vale? Es simplemente priorizar cuáles de ellos pues, son más importantes en un momento dado que otros, ¿vale? Profesora, Sí, en el objetivo 4, o sea, puede poner atrás. Vale, ahí también podría ser que quieren buscar una imagen de producto barato y también. que tampoco sea de muy buena calidad, ¿no? Claro, o mira, o incluso no hace falta lo de que sea mala calidad. Fijaros, por ejemplo, la estrategia de Xiaomi, ¿no? Xiaomi irrumpió en el mercado de la telefonía móvil hace un par de años, 2 o 3, y su estrategia de precios ha sido orientados a ofrecer una alta calidad, porque son móviles, dispositivos buenos, de hecho se hablaba y se comprobaba con los componentes que pueden tener similares al Apple, a los dispositivos Apple, pero con una imagen. Entonces, ¿qué imagen trabaja, por ejemplo, Xiaomi? Trabaja su política de precios, es una política de precios baja. Tú te puedes comprar un teléfono de estos Xiaomi, incluso el modelo más fuerte que ellos tienen, que se llama el Poco, que tiene, según comparas las etiquetas y comparas todo, casi lo mismo que puede tener un iPhone de alta gama, pero te cuesta a lo mejor 300, 400, 500 euros menos. Eso lo hacen ellos a posta. Es una política de precios orientados a la imagen, orientados también hacia la competencia. Aquí estaríamos trabajando de las dos. Pero ¿cuál es la imagen? La imagen que dan es, oye, es que tú puedes tener un pedazo de móvil sin gastarte en... digamos, hacen esto orientados hacia la imagen a la inversa de lo que estábamos hablando. Es decir, es al contrario, tú puedes tener un móvil de alta gama a un precio normal porque yo no te voy a cobrar la manzanita, ¿no? Es un poquito el rollo que llevan, y luego esa política de precios tiene que ir refrendada porque es verdad, porque es una realidad de que los teléfonos no son malos. Lo mismo intentó hacerlo Huawei antes de que llegara Xiaomi, 4 o 5 años antes. Huawei trabajó la misma política de precios. Lanzaron al mercado dispositivos a un precio mucho más barato que lo que había en ese momento, que era Samsung o era Apple. Problema, que intentaron hacer esto de hoy yo te ofrezco lo mismo, ¿no? O algo muy similar en calidad a un precio bastante más bajo, pero no era verdad, los dispositivos eran mucho más defectuosos. Sin embargo, Xiaomi sí que está consiguiendo trabajar con el precio, un precio muy competitivo, no son los más baratos, pero sí, no son los más baratos, pero están ahí, en ese rango de precio bajo, con una alta calidad, una tasa de rotura muy baja, una tasa de reparaciones muy baja, y en muy poco tiempo se han posicionado en el mercado muy bien. Aparte, Xiaomi, ya entrando en otras materias, no solamente fabrica dispositivos móviles, sino que fabrica un montón de otros tipos de dispositivos, y eso ayuda también a la marca a posicionarse. No sé si he resuelto tu pregunta, Miriam. Sí, 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 ya está. Eso es. Perfecto, entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿no? El siguiente paso sería definir los determinantes del precio. Los determinantes del precio más habituales, lo pongo aquí súper grande, suelen ser el coste, la demanda y la competencia. Evidentemente, los factores internos que pueden influir en el precio es lo que me cuesta a mí, ¿vale? Fabricarlo. También puede influir a factores externos, en este caso, fijaros lo que está pasando con la guerra de Ucrania, materias primas que antes me costaban X, ahora me cuesta Y, la subida de la energía, ¿no? Entonces, claro, evidentemente son factores que a mí me van a penalizar, o otras veces juegan a favor, otras veces las materias primas bajan y gano rentabilidad, ¿no? Con lo cual, la política de precios es importante que entendamos que no estamos en una burbuja, y que aunque yo tenga mi estrategia y haya priorizado, no puedo perder de vista que hay factores que a mí me van a determinar, ¿vale? Ya os digo, lo importante es que entendamos que me va a determinar siempre el coste, ¿vale? De producir o traer, porque a veces que nosotros ni producimos, no traemos un determinado producto que revendemos o vendemos. Los factores externos del mercado, coyuntura política, coyuntura económica, y luego la demanda. Mi producto está dentro de un sector
muy demandado, por ejemplo, aquellas empresas industriales que se dedican a importar, traer minerales de estos que se utilizan para la fabricación de móviles, minerales, chips, lo importan, lo manufacturan un poquito y ya lo venden, ¿no? La demanda de ese tipo de componentes para la fabricación de ordenadores, lavadoras, de todo, porque ahora casi todo lleva chip, claro, muy alta, con lo cual, bueno, pues yo ya sé que tengo una demanda alta, con lo cual voy a tener que trabajar una política de precios que puede ser más agresiva porque tengo una demanda alta. Si yo no tengo una demanda alta, sino una demanda baja o media, pues ahí tengo que saber, ¿no?, que eso pues, puede ser un determinante negativo. Y lo mismo con la competencia, evidentemente, ¿no? No es lo mismo que yo sea la única empresa que en España tiene ese tipo de componentes que sea una más del montón, porque resulta que hay 40.000. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Fijaros lo que ha pasado con el tema de las mascarillas en la pandemia, al haber una alta demanda y, poquísima competencia, pues al final ha habido pues bastante, lo que ha salido y lo que saldrá, bastante empresas que no se dedicaban a eso ni muchísimo menos, pero que sí que tenían contactos de distribución con China de X y se han metido a agentes de productos sanitarios porque también desde el gobierno fallaron algunos envíos y claro, ahora nos encontramos con determinadas, ¿no?, determinadas casuísticas de comisiones que se han cobrado de manera brutal, pero claro, pasó eso. Había una alta demanda, baja competencia o competencia anulada, porque desde el gobierno tardaron un poquito en dar con la tecla de dónde comprar y ese tipo de cosas, y pasan estas historias, ¿no? Pero bueno, ¿de qué nos tenemos que quedar con esto? Que yo puedo hacer mi estrategia, puedo hacer mi fijación de objetivos, pero no puedo perder de vista los determinantes de mi precio y no voy a hacer una política de precios a la baja justo en la coyuntura en el que los carburantes están altos, la energía está alta, la materia prima está alta. Me voy a ahogar antes de empezar. Entonces ahí tengo yo mis límites, ¿no? ¿Dónde están mis límites? Ahí, en lo que las paredes de mi casa son mi demanda, el coste que me cuesta a mí trabajar mi producto o mi servicio y mi competencia. ¿Vale? Esas son las paredes de mi casa. Vale, entonces, si tuviéramos que trabajar en una especie de todas estas cosas que hemos visto, cosas que nos pueden influir a la hora de fijar precios, pues aquí hay una tablita. El otro día me preguntaron, no sé quién me preguntó realmente de clase, no me acuerdo, creo que me mandó un correo, me preguntaban si las tablas entraban. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir, las tablas no entran en sí. En plan, yo no voy a preguntar la tabla 16, modelo de fijación de precios. Pero sí que podría preguntar, por ejemplo, dime el enunciado correcto. Yo qué sé, los factores legales pueden influir en la política de fijación de precios. Sí, ¿vale? Es decir, la tabla no la tenéis que aprender, pero sí que tenemos que tener el sentido común. ¿Qué es una tabla? Una tabla no deja de ser el desarrollo de un concepto para que se entienda. Lo que tenemos que tener claro es el concepto, ¿vale? Entonces, leerlas, porque además la mayoría de tablas que he incluido en el temario son interesantes, pero no es para que las memoricéis, sino para que, ay, mira, ejemplos, ¿no? Igual a mí no se me ocurre, estoy dando clase y no se me ocurre poner el ejemplo de que los factores legales en un momento dado pueden influir. Sin embargo, pues aparece ahí, ¿no? Entonces, es importante que leáis todo el material, pero no hace falta que lo memoricéis. Las preguntas no son para fastidiar, las preguntas son para ver si conocéis o habéis entendido, sobre todo habéis integrado lo que se ha explicado, ¿no? Entonces, fijaros, en esta tabla habla un poco de esto, de los determinantes y los factores en general que pueden influir en el modelo de fijación. Entonces, uno, factores de la demanda. ¿Qué factores? Pues, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, elasticidades cruzadas, opinión de valor de los clientes. ¿Qué más? Dos, factores de costes. Costes actuales, costes anticipados, objetivos económicos. Fijaros lo de los costes anticipados. Hay muchas veces que las empresas compradoras y vendedoras piden anticipos. Entonces nos puede pasar que estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de quiero comprar selenio para fabricar mis chips y resulta que la empresa que me vende, mi distribuidor normal,
empieza a pedirme anticipos. ¿Por qué? Pues porque hay esto que está pasando ahora. Ahora mismo seguramente hay muchas empresas que están pidiendo anticipos. Porque hay un costo mayor del transporte, porque hay cierta incertidumbre, porque se están aplicando a lo mejor diferentes políticas desde el gobierno de subvención o de ayuda, y de alguna manera de repente no solamente aparecen costes actuales, sino costes anticipados, nos están pidiendo adelantos. Bueno, pues eso evidentemente debe repercutir, no que pueda, es que repercutirá también en el precio, en nuestra política de precios. Factores de la competencia, pues por ejemplo la estructura de la competencia, si hay barreras de entrada, intenciones de los rivales, ¿no? Factores, temas de estrategia, selección de mercado, posicionamiento de nuestro producto, objetivos del precio, programa de marketing. Factores de comercio, el poder que tengamos en cada canal, las tradiciones y funciones, los márgenes o factores legales, si hay restricciones verticales, si hay discriminación de precios. Y de todo ello lo que tenemos que es evaluarlo, ¿vale? Y ver cuál va a ser nuestra política de precios. ¿Vale? Al final es un poco lo mismo, dicho de otra manera. Definición de los seguimos en la fase 3, hablando de los posibles condicionantes internos y externos de la política de precios. ¿Qué condicionantes serían esos? Pues aquí aparece una tabla, insisto, no es que tengamos que aprenderla, simplemente para que tengamos ejemplos de qué condicionantes, cuando yo hablo de condicionantes internos y externos, ¿a qué se refiere Mar? Pues se refiere a esto, ¿no? Condicionantes de los objetivos de marketing, pues información necesaria, debo conocer los compradores que tengo, necesidad y comportamientos de compra, características físicas y comerciales definidas, programa marketing mix, ver la calidad, en fin, esto es repetición de lo mismo, ¿no? Costes, estructura de costes, evolución de los costes, evolución tal. Esto nada. Os he metido la tabla, pero vamos, es más de lo mismo 50 veces, ¿vale? Vale. Preguntas para conocer la sensibilidad del cliente al precio. Aquí viene esta tabla que no entra, como ya sabéis, pero viene un poco a que nosotros tengamos muy claro hasta qué punto el precio puede ser sensible para los clientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una especie de encuesta que le podríamos pasar a nuestros clientes industriales. Estas son tonterías. Definición de la estrategia de precios. Bueno, una vez que hemos realizado el análisis, hemos visto cuáles podrían ser nuestros objetivos de precio, esa priorización de los objetivos. Hemos visto también cuáles podrían ser factores internos y externos, positivos y negativos, que nos podrían influir. ¿Vale? Al final, una vez que hemos analizado todo, lo siguiente que tenemos que hacer es fijar nuestra estrategia de precios. Venga, pues vamos a apostar por esto, esto y esto. ¿Vale? Una vez que lo hemos hecho, seleccionamos nuestro método de precios, ¿vale? Que normalmente dice va a ser una combinación de los 3 métodos más habituales basados en costes, competencia y demanda. Y luego lo ponemos en marcha y vemos a ver si realmente todo lo que hemos estado desglosando de manera teórica, vemos un reflejo en mayores conversiones y mayores ventas en nuestro departamento de ventas, ¿vale? Que no funciona, ya sabes que toda estrategia tiene principio y final, todas, la que funciona bien y la que funciona mal. Establecemos un periodo de prueba que puede ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, en función de la cuantía de los cambios que vayamos a aplicar, y analizamos a ver si realmente estamos notando cosas interesantes, ¿no? Vale. Una vez hecho todo esto, ¿vale? Podemos también encontrar diferentes escenarios sobre los que tenemos que tomar decisiones sobre estrategias y políticas. Entonces, fijaros, estrategia de precios implica obtener una estructura de precios para toda la cartera de productos o servicios. La estructura de precios debe considerar la particularidad de cada producto y mercado. Entonces, Noble y Gruca, que son dos autores que aparecen reflejados en el libro de Miquel Mesonero, proponen para los mercados industriales 10 posibles estrategias de precio, en función de 4 situaciones de partida. Tendríamos estrategia de precios para nuevos productos, estrategia de precios para precios competitivos, estrategia de precios para una línea de productos en concreto, o estrategia de precios basados en costes, que son un poco las 4 situaciones que más nos vamos a encontrar
en mercados industriales. En esta tabla podéis ver recogidas todas las estrategias de precios. Sobre esta tabla seguramente a la vuelta de vacaciones trabajaremos con prácticas en clase, ¿vale? Para fijar este contenido. Esta tabla sí es muy importante, esta sí es obligatoria. Quizás sea la única que os voy a pedir que sí que memoricéis, no memoricéis a lo mejor, pero sí que entendáis que estas son las estrategias de precios, ¿no? Entonces vamos a verla de manera pormenorizada. Vale, cuando voy a hacer una estrategia de precios para nuevos productos, es decir, voy a crear un nuevo producto, ¿vale? Pues porque sí, porque estratégicamente hemos decidido que para llegar a determinada cartera de clientes o para ampliar nuestra cartera de clientes tenemos que crear un nuevo producto. Vale, cuando lanzamos un nuevo producto al mercado tenemos tres tipos de estrategia de precios. Precios descremados, que quiere decir que tengo un precio caro o elevado al principio y voy bajando paulativamente, ¿vale? Y el cliente espera que finalmente baje. Es decir, hago un lanzamiento que el precio es X y luego voy bajando el precio en función de que voy acumulando nuevos clientes. Precios de penetración, al revés. Precios bajos al principio para favorecer la aceptación del producto y luego pues, seguramente iré subiendo el precio. Y luego, precios curva de experiencia, niveles bajos de precio al comienzo para conseguir volumen de producción, reducir coste y conseguir experiencia. ¿Vale? Entonces sería, dentro del desarrollo de nuevos productos, estos tres precios. Esto sí entra dentro del examen y perfectamente os puedo preguntar, dime el enunciado correcto, los precios de penetración forman parte de la estrategia de precios de línea de producto. Pues no, ¿vale? Estrategia 2, precios en una situación competitiva. Vale, ¿cómo podemos trabajar los precios dentro de una situación de competición? Es decir, tengo varias empresas trabajando en un mismo producto o servicio. Pues tenemos tres tipos de estrategias. Líder de precios, ¿vale? La empresa inicia un cambio de los precios esperando ser imitada por los demás competidores. Precios de paridad, la empresa mantiene el precio fijado por el mercado o el líder del mercado. Es decir, me coloco igual que mi competencia. Proveedor de precios bajos. La empresa siempre marca el precio más bajo del mercado. A ver, ¿me estáis hablando por el chat? Un segundín. Ah, perfecto. Nada, feliz Semana Santa, Juan. Hasta luego. Colgaré la clase para que la podáis ver en diferido. Muy bien. Vale, ¿cómo vamos de hora? Hasta luego. Las 11. Vale. Entonces, estamos hablando de precios en situación competitiva, líder de precios, precios de paridad, proveedor de precios bajos. Vale, estrategia 3, precios en una línea de productos. Vale, esto quiere decir cuando yo tengo una línea de productos complementarios entre sí, ¿cómo establezco una estrategia de precios? Entonces viene precios, productos complementarios. El precio del producto base es bajo, pero voy cargando un precio superior a los servicios suplementarios o a los accesorios. Esto veréis que pasa mucho, sobre todo lo podéis ver en sectores, por ejemplo, de telefonía, sectores de tecnología pasa mucho. Digamos que te viene el equipo básico, pero luego si le añades, yo qué sé, ¿no? Pasa con los ordenadores. Cuando vendemos dispositivos, ordenadores, pues viene el ordenador X, con el paquete Office tanto, con el ratón tanto, con el teclado tanto, y son productos complementarios que al final vas a necesitar, con lo cual el precio bajo te atrae, pero terminas pagando una cantidad, ¿no? Precios de paquete. El producto se ofrece dentro de un paquete con más productos o servicios de tal forma que el cliente puede obtener ahorros por la compra del mismo. No es lo mismo, fijaros. Los precios productos complementarios no estamos buscando que el cliente ahorre, estamos buscando que el cliente vaya cargando precios superiores a los servicios complementarios, ¿vale? En el precio de paquete sí, en el precio de paquete sí que ofrecemos como alternativa que si lo compras todo junto sí que te sale más barato, ¿vale? Y precios en función del valor para el cliente, se oferta una versión básica de productos a precios muy competitivos. Esto sería como el proveedor de precios bajos, ¿no? Parecido. Estrategia 4, precios basados en el coste. Pues coste es un nivel de precios muy bajos, ¿vale? A ver. Vale, con que os sepáis esto,
¿vale? Para mí es más que suficiente para conocer la definición de la estrategia de precios. Ya digo que lo desarrollaremos en clase tranquilamente para fijar este contenido que es uno de los más importantes del tema. ¿Vale? Entonces, fijaros, dentro de esto, el responsable de marketing se enfrentará a decisiones relativas al nivel de flexibilidad de la estrategia de precios. Las opciones a su disposición son optar por una política de un solo precio o políticas de descuento. Políticas de un Profesora, solo precio, sí. ¿Me has profesora, dicho? que tenemos clase a las 11. Ay, perdón. Nada, sí es que es verdad, sí que son las 11. Vale, pues no os preocupéis, lo dejamos aquí. Vale, gracias a todo lo que habéis asistido. Colgaré la clase para que se quede ahí. Y después de las vacaciones, nos vemos el miércoles para nuestras prácticas. Y el jueves seguiremos con este tema. ¿Vale? Que tengáis felices vacaciones, que os las merecéis. Un saludo. Gracias, Mar. Hasta luego. Luego, Adiós. igualmente.